Hoy es lunes 6 de junio del 2022. Estamos en el seminario de las principales conceptualizaciones de Bion, la actualidad de su pensamiento, y para hoy preparó el acta Silvina de Alfonso, que creo que está por ahí. Ahora no la veo a Silvina. Ah, sí, acá está. ¿Qué tal? No me fue fácil la otra vez bajarlo, por eso no se lo pude, digamos, mandar con la fotito, con todo, porque no sé qué pasó. Así que bueno, Silvina, espero que haya sido de utilidad y te escuchamos. Muchísimas gracias. No sé si estás muteada, estás muteada. Ahora sí. Bueno, acta del lunes 30 de mayo. Hilda, en relación al acta anterior, toma una frase de Michael Eigen que dice: el que piensa nunca pierde, porque si la carencia, la realización negativa se puede transformar en pensamiento, entonces no se pierde. Esa ligazón de la realización negativa la hizo pensar en el concepto de la falta de Lacan, que permite el desarrollo del pensamiento, de armar un aparato para pensar los pensamientos, armarlo a través de esa realización negativa de lo que no está, a través de esa carencia. Hilda pensó en relación a la falta, que es fundante de nuestro psiquismo. Valeria piensa en relación a la falta en tolerar también la propia castración, porque en algunos pacientes se organiza en su psiquismo una defensa omnipotente, y si no se asume castrado no puede pensar, el pensamiento se pone rígido. Hilda dice, si no puede pensar, pierde. Relaciona con esto una frase de Lacan que dice: el juego del niño, jugado con el padre, es el único juego en el que pierde gana. Es la figura paterna el que lo conduce a asumir la propia castración, porque la función paterna une el deseo a la ley. Tenés la castración y la reivindicación del deseo, porque justamente al unirlo a la ley aumenta el deseo. Liliana preguntó sobre lo que dice Elizabeth Tabak sobre la función vinculante de los dos padres. Hilda contesta que lo que apunta es a la unión, secreta, fantasiada, apunta a la función vinculante. Sería lo mismo cuando alguien dice: ¿qué están tramando ustedes dos? Esa sería la función vinculante atacada. Hilda da el ejemplo de una paciente que le decía que cuando iba a estar íntimamente con su marido, el bebé comenzaba a llorar. El bebé la ataca por no estar satisfecho, por no tener el objeto sostenedor. Apunta a romper eso. Silvina dice que el ataque a la función vinculante puede darse también del papá con la mamá y el hijo, o con la mamá y el bebé y el padre. No es exclusiva del niño, es la trama edípica. Hilda hace referencia a su trabajo con Arnaldo Raskowski, relata que en la sexta semana de vida, terminando la cuarentena, se produció en la madre una hipogalactia. Habla de un Edipo más temprano que el de Klein. Trabajaban para que la madre tolere esa demanda permanente, donde ingresa el padre y el bebé se siente excluido. El bebé se sentía abandonado después del puerperio y lo percibía. Hay distintos disfraces de sentirse fuera. Liliana piensa en un caso de una clase anterior donde la paciente decía: me hicieron desde afuera. Es una fantasía de quedarse afuera. Valeria piensa, en referencia a lo anterior, que hay una especie de reclamo de indemnización del paciente al quedar afuera atacando los objetos. Por quedar afuera obliga al otro. Hilda: si tenés adentro un objeto sustentador, te permite tolerar la espera. Doris comenta cómo se reedita la conflictiva edípica en todo lo vinculante. Beatriz dice
que el quedarse afuera es algo permanente. Piensa que el padre pone un límite al final del puerperio, un límite a la simbiosis mamá-bebé. Introduce el corte y el ingreso de la terceridad. Ricardo comenta sobre la relación entre ataque al vínculo con el tema de la envidia. Comenta un paciente que cuando tenía 1 año se muere su abuela que lo cuidaba. Tanto la madre como el hijo quedaron muy deprimidos. La madre se aferra a la pareja y lo convence de tener un nuevo hijo rápidamente. El chico se queda viendo cómo el padre rescata a la madre por la muerte de la abuela, pero a él no lo rescata nadie. Entonces él queda con una sensación envidiosa muy activa a lo largo de toda la vida, que dificulta toda capacidad de aprendizaje. Todo el tiempo aparece la envidia y todo el tiempo está atacando los vínculos. Comenta otro paciente, también teniendo 1 año, su mamá queda embarazada de su hermana y sintió que el padre hacía cosas para su madre, pero no para él. Tenía dificultad para estudiar, no podía soportar que el otro supiera más que él. Entonces, estos ataques pueden generar pacientes muy graves, difíciles de revertir. Estos ataques se dirigen también al analista, siendo hostiles, con su componente envidioso y su ataque al vínculo. Beatriz dice que es muy difícil trabajar contratransferencialmente con pacientes con este componente envidioso. El trabajo que hace Bion es la ampliación del continente mental. Es un trabajo de ampliar el continente mental. Se requiere de la paciencia del analista para poder aportar a través de la interpretación. Hilda nos dice que el concepto de ataque al vínculo y a la capacidad vinculante de la mente es central. Con la sobreinformación, infodemia, con las noticias falsas, se ataca la capacidad vinculante de la mente. Se crea confusión con muchas informaciones. Pensar es peligroso. Pensar es aceptar la falta, la carencia, aceptar la espera. Recalcati dice sobre la capacidad de espera que en los adictos no hay capacidad de espera. Todo eso es atacado. Si los pensamientos se van relacionando, las ideas se van relacionando y eso da lugar a que las comuniquemos. Valeria pregunta, ¿cuánto hay de pulsión de muerte en ese ataque? Ricardo dice que muchas veces son personas que tuvieron sustentadores mentales infantiles en los cuales ellos son sostenidos como vacíos o inexistentes. Por ejemplo, un padre o madre locos en los que su condición para seguir ocupándose del hijo es que ese hijo sea inexistente. Eso lo vemos mucho hoy en día en las clínicas de las depresiones, toxicomanías, adicciones, border, obesidad. Justamente Recalcati habla de la clínica del vacío. Uno como terapeuta ofrece un vínculo trófico, un vínculo nutricio, pero estos pacientes tienen que rechazarlo, porque si no, se queda sin su objeto sustentador infantil y entran en un estado de terror sin nombre. Uno le ofrece un sustentador de mejor calidad, pero el paciente no siempre lo puede soportar. Tiene que soltar ese sustentador infantil en el que él se sostiene vacío y con hambre. Hilda dice, Raskowski hablaba de la obesidad infantil que tenía que ver con una simbiosis patológica con la madre, donde no había una existencia del padre que arranque al hijo de esa locura materna, de estar alimentándolo permanentemente y haciéndolo sentir vacío. No había un tercero que se interponga. Hilda comenta cómo funcionaban los grupos de madres en los años 70 junto al doctor Raskowski y nos comenta el caso de un bebé que estaba obeso. Raskowski interviene diciéndole a la madre si no tiene otra cosa que hacer que no sea engordarlo. Él aparece como la terceridad, apuntando a romper esa relación simbiótica. Silvina se interroga acerca de la estupidez. Hilda. Bion decía que la arrogancia y la omnipotencia conducen a la estupidez. No da lugar a un puente, a la posibilidad de un tercero, a abrir el pasaje a la otredad.
Beatriz dice la estupidez como oposición a la capacidad de pensar. ¿Cómo? A partir de un tercero se rompe la simbiosis. Niño y mamá tienen que tolerar la separación, la frustración y la falta de certezas. Hilda retoma la pregunta de Valeria sobre la pulsión de muerte. Remarca la letalidad que tienen algunos vínculos, que son alianzas entre la envidia y la voracidad. Ricardo comenta un ejemplo de un paciente obeso, bipolar, diabético y jugador compulsivo. Tenía avidez por comer y por jugar. Tenía un intenso vacío. Al comprarse un auto para trabajar, le manifiesta al analista su fantasía de estrellarse. Ricardo reflexiona que tener un auto es existir, pero implica perder el objeto infantil sustentador vacío de deseo. Él compensa comiendo y jugando. El ataque es claro. Hilda. Una de las hipótesis de Raskowski decía que el jugador juega para perder. La adicción al juego en las mujeres es más difícil de detectar y analizar. Hay una inexistencia de figura paterna, sentimiento de vacío, falta de deseo. Es una adicción escondida. Tríada. Otra adicción difícil de detectar es el alcoholismo en las mujeres, hablando de las patologías del vacío. Liliana dice que también hay compulsión en la sexualidad. Uno tiene que ser cuidadoso de cómo interpretar. Hilda dice que es de actualidad la imposibilidad de la aceptación de la falta, la imposibilidad que lleva a la alianza letal entre la voracidad y la envidia. Valeria rescata que Bion plantea el concepto de ampliar el continente, que el paciente se dé cuenta. Beatriz. Si utilizamos la teoría freudiana, también el paciente va a tener más nivel de representación y con eso va a poder hacer cosas. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene agujeros representacionales? Lo que hacemos es poner representaciones o significados a esas cosas que les están pasando. Llenar los agujeros con representaciones, hacer construcciones. Ricardo dice que frente a un paciente tenemos que ser cuidadosos. A la baldosa de la construcción patológica hay que levantarla con cuidado porque no sabemos qué hay abajo. Puede haber una sensación de vacío aún más fuerte. Beatriz comenta una paciente con bulimia en la que aparece de repente una ideación suicida. Piensa cómo puede irrumpir la parte psicótica de la personalidad. Hilda dice, Bion habla del amor en la página 59 de Aprendiendo de la Experiencia. Cuando dice que la madre da leche y bienestar, piensa en el hijo y en el padre. Es un posicionamiento más del lado del amor. Tenemos como referencia que Bion estuvo enamorado de sus dos esposas. Esto influyó en él. Freud también habló de la capacidad de amar y trabajar. Hilda, la capacidad de amar y pensar están ligadas. Muy bien. Terminamos con amor, ¿no? Terminamos con amor. Ganó la pulsión de vida. Sí, sí. Muy bien, sí, muy bien. Claro, la capacidad de amar y pensar están ligadas porque cuando amás tenés que tolerar la espera, la frustración, la incertidumbre y la falta de certezas, porque el otro no es tu mascota, ¿no? Sino que el otro es el otro, ¿verdad? Entonces, a veces en vez de eso se prefiere, como se hace ahora, ¿no? ¿Cómo se llama? Esas páginas donde se va cambiando uno, otro, y no hay que pasar por esa angustiante situación que es pensar, porque el pensamiento siempre es el resultado de un objeto ausente, no ausente todo el tiempo, por supuesto, pero es el resultado de un objeto ausente y de poder tolerar la espera. Bion siempre centraba mucho, digamos, todo el crecimiento y la evolución mental en tolerar la espera. Y al tolerar la espera es como van surgiendo los pensamientos. Por eso dije que la capacidad de amar de amar y pensar están ligadas, ¿no? Situación que se hace bastante difícil en este momento que estamos viviendo
hágalo ya, just do it, pídalo ya, digamos, ¿no? Parece que estuviera haciendo publicidad, pero donde todo tiene que ser ya, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas gracias realmente y ahora los escuchamos a ver qué les movió, qué les despertó todo esto que estuvimos trabajando, ¿no? Que trajo Silvina, ¿no? Impecable también. Yo recién Doris no había visto que había pedido entrar y salté, porque me da el sol de frente y por momentos no veía bien. ¿Alguien quiere decir algo, agregar algo? ¿Puedo Me decir quedé. algo? Dale, Liliana y Silvina. Sí. ¿Quién es Silvina? ¿Querés agregar algo? ¿Y Sí, no, Liliana? yo quería decir algo de algo que me pasó con todos estos conceptos que me hicieron claramente pensar en una paciente y pude relacionar todo lo que tiene que ver con cómo le cuesta pensar, o sea, para no pensar tiene un montón de cosas compulsivas, ¿no? Digamos, como el jugar, el comprar, el comer, y bueno, fue todo nombrado acá en el acta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la patología actual, con ese sentimiento de vacío. Claramente yo me remitió a una paciente que aparece con todas estas cosas, Qué con todos los increíble, conceptos que qué vimos. bien. Claro, como Sí, patologías adictivas, sí, ¿no? sí. Grave, Y, como, perdón, claro, Liliana. grave, claro. Sí, Liliana Popov. Sí, me quedé pensando en la parte del relato del niño obeso con Raskowski, ¿no? Y la intervención de Raskowski o la intervención de cualquiera de nosotros en este vínculo simbiótico. ¿Cuánta cintura hay que tener para poder hacer y que esa entrada no se transforme en la vivencia de ese vínculo simbiótico como un ataque, ¿no? No sé si es claro. No sé qué. No, claro, porque ese vínculo fue muy necesario al inicio, ¿no? Es decir, como estratégicamente imprescindible al inicio, la locura materna, como le llama también Green, pero que si después no hay una intervención de la función paterna, de la función tercera, queda el niño engolfado en esa simbiosis y se patologiza, por supuesto. Entonces hay que entrar con mucho cuidado, por un lado reconociendo todo lo bueno, digamos, en este caso sería que le dio, que ella mostraba, que había dado de mamar, solo su leche, etcétera, todo ese orgullo, digamos, no atacarlo, pero sí abrirle la puerta al tercero, ¿no? Para que, digamos, pueda seguir evolucionando. No sé quién más quería decir algo. ¿Puedo? Sí, sí. Pensando también que hay un monto que viene con el niño de agresividad o de pulsión de muerte, pero que al ser esa agresividad, al ser albergada, alojada por la madre, que va transformando toda esa agresión y con la función alfa y esos elementos los transformas. Ya aprendí, Claro. ya aprendí la Transforma. terminología. Sí. Los transforma en elementos alfa. Bueno, lo que estoy pensando es cuánto también del ambiente produce lo actual en las patologías que llamamos de actuación actuales, donde no existe la capacidad de espera. No. Y la intervención, bueno, ahí de una ley, es a mí, en toda esta tesis que tiene mucho sentido asociativo de Bion, hay la incorporación de la ley para que
ahí me está costando como entenderlo. Bueno, porque Bion no se refiere a la ley, digamos, como se refiere Lacan, ¿no? Él se refiere a El la... tercero que separa al niño de la madre. No, eso lo aclara Green. Green dice que aunque Bion no lo dice, es el primero que realmente habla de la importancia de la función paterna. Es una interpretación de Green en el libro, lo tenía acá, a ver si lo encuentro. Bueno, después yo se los digo. Es una intervención de él hablando de la importancia de la reverie materna, donde la madre ensueña al padre. Es una interpretación de Green, tomando esa parte que Bion dice que el bienestar que le da la leche no es solamente la leche, sino que la madre, mientras le da ese bienestar, está pensando y sintiendo el amor por el niño y su padre. Y cuando eso no sucede, el niño lo percibe. Eso es lo que dice Bion. En base a eso, Green hace ese desarrollo, que ya estaba hablando del padre, ¿verdad? Pero no lo dice derecho ni lo relaciona con la ley, no. Pensemos que son todos post-Bion, ¿no? Lo que plantea Green, ¿no? Es un post-Bion, ¿verdad? Entonces, son desarrollos posteriores y que nosotros podemos tomar como muy importantes, como por ejemplo en el caso de la obesidad infantil, o en el caso de los chicos que no bajan los testículos, la criptorquidia, no bajan los testículos en la pubertad, y pueden quedar estériles, o sea que las consecuencias físicas somáticas son muy grandes, ¿no? Y muy peligrosas. O sea, donde nosotros podíamos interpretar como la esterilidad de un vínculo de engolfamiento y de locura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero son todos desarrollos que vamos haciendo posteriores, ¿no? En vez de Ahora, sí, no, quería agregar algo a lo que estabas diciendo. Hilda, pensaba en estas palabras así tan duras de Raskowski hacia su paciente, pero digamos, hacer otra cosa que no sea estar en conexión profunda con el bebé, es estar en conexión con el padre, es estar intercambiando energía con el padre, y desde el momento que ellos dos están juntos, la madre no se va a dedicar exclusivamente al hijo, porque también va a estar el deseo hacia el padre, ¿no? Eso quería agregar. Ah, no, sí, claro, son, a ver, son formas, ¿no? Por eso él habla de un Edipo más temprano que el temprano de Klein, que es el que aparece, digamos, en la 6ª semana de vida, cuando termina la cuarentena, ¿no? Es decir, es el que al que él apunta, digamos, ¿no? Eh, porque les comento. la ley. sí, te escuchamos. No sé si tengo problemas en internet que viene tarde. No, me hacía acordar, y les quiero comentar, una paciente que ya tiene 48 años y fue mamá hace muy poquito, hace 5 meses, por una inseminación artificial, hizo un tratamiento, quedó inmediatamente embarazada. Ella tiene muchas dificultades para estar con hombres. Y bueno, esta manera fue casi mágica, ¿no? Encontrar la forma de tener un hijo. Y es muy curioso porque su hermana, que está en una situación parecida, 2 años menor, hicieron juntas el tratamiento y las dos tuvieron el bebé casi al mismo tiempo, con días de diferencia, de la misma forma. Resulta que, O sea, bueno, que dentro de la ellos, laqueta,
¿Tuvieron relaciones, digamos, o es comprando esperma? Un donante, No, donante de tuvieron esperma. relaciones. ¿Eh? Exactamente, un donante de esperma y un donante de óvulos también. Ah, Los dos ok, donantes. ok. Bueno, ella tiene una idealización con esa beba, piensa darle la teta hasta no sé cuántos años, y nada, no hay nada que ver, está todo el día, yo ya no la vi, ahora es telefónicamente que nos comunicamos, está todo el tiempo con la beba en su pecho, y por supuesto ahora empieza a estar más grandecita. Lo pensaba en esto porque yo tengo que ser tan cuidadosa con cada cosa que le cuento o que le digo, y al mismo tiempo, aunque no sea, pensaba en esta intervención de Raskowski de esta mujer, ¿no? Que en modo de chiste, la mamá lo tomó como, ay, pero ¿qué me está diciendo? Aunque sea efectivo. La intervención puede no ser un ataque, pero así es vivida, porque viene a romper algo que está absolutamente idealizado y engolfado, y acá no me, que nada ve, que nada penetra, que nada venga a romper esto, y cualquier intervención me da la impresión que puede ser vivida como, uy, ¿qué me está diciendo? Eh, Sí, hay que ser muy es cuidadoso complejo. en la primera etapa porque es imprescindible esa locura. O sea, lo que Green llamaba, refiriéndose a Bion y a Winnicott, el estado de devoción. El estado de devoción es fundamental. Ahora, si sigue, no termina nunca, nos vamos del otro lado, ¿no? Es un poco como ponerle pimienta a la comida. Si se nos cae el frasco hay que tirarla, ¿no? Entonces, es un poquito, ¿no? Es el estado de devoción en los primeros meses de vida para establecer una simbiosis normal, como decía Margaret Mahler, es fundamental. Como también es fundamental después la apertura, ¿no? De pasar, como decía Winnicott, de una dependencia absoluta a llegar a una dependencia relativa, ¿no? O sea que es cierto, hay que ser muy, muy cuidadoso porque como hay una especie de énfasis narcisista de que se puede criar a un hijo solo, sola, pónganle, siempre tiene que haber algún tercero. A veces puede ser una persona amiga, una persona cercana, un pariente, alguien que de alguna manera hace de tercero, porque es muy natural, podríamos decir entre comillas, que la madre con el hijo solo, como yo digo, se vaya del otro lado, ¿no? Entonces, hay que hacer alguna cuña, digamos, ¿no? Pero es interesante lo que decís, porque es muy delicado en este momento porque hay una especie de embanderamiento de lo uniparental, que por un lado tiene su ventaja en el sentido que si la mujer quiere ser madre, que sea madre, pero por otro lado necesita de alguna manera que armar o dejar entrar a un tercero. Ese tercero puede ser puede estar representado en distintas cosas, digamos, ¿no? Personas, etcétera, o personas de referencia, ¿no? Que de alguna manera va entrando, ¿no? Sí, Pero pensaba hoy día también con cuánto trastorno, las mujeres más, el trastorno alimenticio que hay, ¿no? Y cuando tienen un hijo, ese hijo se transforma en ese vínculo engolfado, llamemos, ¿no? Donde la identidad de esa mujer se llena con ese hijo, lo transforma, digamos, en un objeto de realización de su propia identidad. Al menos a mí me ha pasado en el consultorio con mamás que tenían delgadas, que no se cuidaban, o sea, no se alimentaban lo suficiente durante el embarazo y todo, pero después se arma una unión tan fuerte que es muy difícil, por eso me ocurrió esto de decir qué cuidadoso y con cuánta cintura hay que moverse, porque también es como un ataque a la identidad, lo que sienten a veces es un ataque a su identidad que se apegó a ese bebé, ¿no?
Sí, y a veces digamos, positivo en el sentido que he escuchado de muchas mamás que tienen un bebé, digamos, por su cuenta, podríamos decir, y después hacen una pareja, pueden hacer una pareja o tienen otro bebé o no, pero he escuchado también que eso sucede, ¿no? O en casos de adopción, que después de adoptar, la pareja queda embarazada, ¿no? Es decir, es como que hace algún tipo de efecto también, donde predomina la pulsión de vida, ¿no? Eso también para tenerlo en cuenta. No sé qué. Lili, no te dejo para lo último. A ver, decía algo ahora, Lili Amarilla. No, estoy escuchando. La verdad es que sí, se van representando muchas situaciones a medida que van comentando. Pero la realidad es que, bueno, para mí una teoría y una manera de pensar la clínica totalmente novedosa. Qué suerte. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea con este autor, que es un autor post-kleiniano, ¿no? O sea, que trajo realmente ideas innovadoras en el campo del psicoanálisis y abrió muchas posibilidades de abordaje psicoanalítico en pacientes, sobre todo, severamente perturbados. Ustedes se dan cuenta que apunta... Sí, en la cárcel, todas las situaciones que van comentando, voy teniendo siempre la posibilidad como de repasarlas y me van aconteciendo en lo diario, sobre todo la mamá de las personas que están detenidas por abuso sexual, reproducen cada una de las cuestiones que se van planteando acá en este espacio. Qué complejas, importante ¿no? lo que decís, tendría que escribirlo, porque es una experiencia que, bueno, no todos tenemos acceso, ¿no? Y ahí tenés como la patología en crudo, podríamos decir, ¿no? Y en carne viva. Y en carne Sí. viva, claro. En situaciones extremas. ¿Qué es eso, digamos, lo que abrió mucho Bion, ¿no? Es decir, él concebía la mente como un universo en expansión, ¿no? Y también sentía el psicoanálisis como una poderosa idea disruptiva, pero es difícil de alojar, pero se necesita un continente para un contenido, cosa que enfatizaba con Valeria, que está por ahí, ¿no? Es decir, como que abrir el continente para un contenido que a veces es incontenible, como me imagino las situaciones que vos vivís trabajando en la cárcel. Sí, es desde lo mínimo. Por ejemplo, querer tener una entrevista y si está presente la madre, estamos hablando de personas de edad, de 30 y pico, 40, y no los dejan hablar. Claro, claro. Sí, sí. A mí me llama también la atención cómo los objetos madre-padre, puedo llamarlos a los dos, sustentadores o no sustentadores, estos dos objetos, padre-madre, cómo el padre deja una vacante, deja un vacío en las manos de la madre, como en Kevin, y como en la película que hablemos de Kevin, y estoy como sintiendo que hay que trabajar mucho y esta teoría nos da como muchas herramientas para también incorporar o inocular, no sé cómo qué palabra poner ahí, inocular en el paciente también una capacidad de espera, un poco de ley, ser como un tercero que trabaja y hace mucho hincapié en eso. Claro, en vez de inocular, porque inocular es más típico de la psicopatía, saquémosla, ese verbo, porque el psicópata inocula en el otro, ¿no? Las identificaciones proyectivas que ni siquiera se dan cuenta que le están entrando. Pongámosle, ampliar un continente para un contenido,
¿no? Que nunca fue contenido, por ejemplo. Y de esa manera amplían la capacidad para tolerar el dolor psíquico, que es tan necesario sentirlo como el dolor físico, porque si es muy Lo que peligroso. Mi sensación es que lo que mamaron es odio, es enojo. O sea, en vez de tener comida rica, mamaron Inexistencia. no, inexistencia. Claro. Entonces, lo bueno es malo, o sea, lo que comieron es malo. Y hay que trabajar. Hola, soy Doris. No tengo la cámara prendida porque estoy... No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ah, está bien, perdón. No, las estaba escuchando y no podía dejar de pensar en un caso, en una situación de una madre que yo atiendo, ¿no? Que la hija vendría a ocupar este lugar donde no genera la frustración. Es una paciente muy, muy grave, ha pasado por varios analistas y llegado un momento los deja automáticamente con mucha medicación psiquiátrica, pero esto que decía recién la compañera, ¿no? Una chica que se plantea, ella nació con pie bot, entonces a partir de esa condición, digamos, la madre intentó siempre, ella tiene 22 años ahora, intentó siempre como reparar esa malformación o esa falta, ¿no? Y nunca la dejó ser, me parece. Es muy difícil abordar a esta madre, porque por dónde se entra como para no desestabilizarle, sentir, mejor dicho, ella, que sea un ataque a ese vínculo. Es una chica que le compraron un auto, le hicieron un departamento, le dan todo, pero la chica cada vez está más grave, no puede salir. Ella dice, ¿quién pidió un departamento? ¿Quién pidió un auto? Se odia tremendamente, tiene una obesidad desde la pandemia hasta ahora, debe estar pesando unos 90 kilos y era una chica que pesaba cerca de los 50. Entonces, es muy grave la situación de esta hija, digamos, ¿no? Pero yo pensaba, ¿cómo se aborda? ¿Está medicada la chica? Sí, está medicada. ¿Y ahora... ¿La hicieron operaciones por lo del pie? Sí, ella tuvo operaciones y estuvo con tratamiento hasta bien entrada su infancia. Pero la sensación que me da es que la madre la ve diferente, como que está en falta, la pobrecita. No la puedo sacar de ese lugar de que la hija tiene potencialidades, ¿no? Pero que ella no la puede ver, no la deja sola ahora. Porque claro, pensaba en esto también, la chica no tiene un aparato mental para pensar, tiene ideas sueltas que son muy agresivas, tiene crisis de angustia y de llanto tremendas casi todas las noches, tiene insomnio, ¿no? Es una situación muy, muy difícil. Y bueno, trabajar con la madre es escuchar qué le pasa a la hija en esos días. ¿Y el padre interviene? El padre ahora, a partir de la pandemia, quedó sin trabajo y entonces es el que se queda con ella para que ella no esté sola, porque no sabe si tienen pensamientos suicidas, porque en algún momento pensó en tomar toda la medicación junta. Y la madre trabaja, la madre no deja de trabajar. Yo lo veo más como una vía de escape, ¿no? De tomar un poquito de oxígeno. Sí, qué impresionante la sensación de vacío que debe tener esta niña, ¿no? Cómo debe de estar necesitando de vos y con una alta frecuencia también. No sé si esto es posible, ¿no? Para empezar a ponerle palabras a esta cosa que no tiene en realidad una representación sino que del preconsciente, sino que vos puedas ir
digamos, uniendo cosas y metiendo lo que sería la pulsión de vida, incluso entrevistas familiares, donde esta unión y este trabajo sobre el vínculo se pueda dar, ¿no? Claro, yo Seguro, atiendo a porque la madre puede y estar muy culpable la madre, se debe sentir. sí, ella ahora empieza a decir que no estuvo bien, que no estuvo bueno, haberle dado, suplantar, ¿no? Darle esa falta con lo material. Pero bueno, yo me pensaba cómo ayudar a esta mamá a pensar a esa hija, ¿no? No sintiéndose tan culpable o acompañando en ese sentimiento de culpa que pueda llegar a tener, pero contrastándolo con que, bueno, ella ha hecho siempre lo que pudo y todo lo que ha hecho fue pensando que era lo mejor para la hija. Lo que pasa es que esta chica eh, tiene de todo. Ahora aparentemente le van a hacer una biopsia de hígado porque ha hecho una hepatitis autoinmune también. ¿No? Y Mira, todo eso tiene que ver me parece con lo mismo, con esto de no poder ser ella y cómo ese odio fue hacia adentro, no lo pudo sacar, porque se siente muy culpable de todo. Incluso la madre me manda esos videos que ella graba en TikTok o para Instagram y se la ve a la chica cómo se va describiendo, ¿no? Con odio, con culpa, con ganas de no existir, con ideas terroríficas, yo no diría pensamientos. ¿tiene hermanos? Tiene una hermana de 28, ella tiene 22, Más grande el hermano. más grande. ¿Y en el medio hubo abortos? No, no hubo Decime, abortos. decime, ¿el pivot ese que tiene se descubrió ni bien nació o se descubrió después? No, ni bien nació y ahí comenzó ya todo el tratamiento para las operaciones que comenzaron a los 8 meses de ella, ¿no? Con operaciones, yeso, valva, todo lo que implica esto. Ella ahora tiene el pie chiquito, un pie chiquito, digamos, pero puede Camina bien. movilizarse por sí misma. Claro, porque esas operaciones son tremendamente traumáticas en la infancia. Habrá tenido muchas, porque son muchas en general. Sí, aparte me dice que muchos de los tratamientos, parte del tratamiento incluso que se siguió, fueron muy, muy dolorosos para ella, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, pensaba en esta mamá, cómo ayudarla a pensar a esta hija desde otro lugar, no poniéndola en un lugar de víctima, sino pudiendo, eh, ayudarla a tolerar la espera, esto que tanto decís. Claro, la familia nunca la ayudó a tolerarla, entonces viene un tercero, le dice que no puede y ella ya se siente la nada misma. Pero no, una cosa es decir, me siento la nada misma, me angustio, pero ella entra en una crisis tremenda, que aún tomando toda la medicación, pareciera que no lo hubiera hecho, No por lo que alcanzara. cuenta. Nada alcanza. Independientemente del pie, en los primeros Sí. 2-3 años, ¿no pasó ninguna cosa traumática, grave, de muerte de alguien en la familia? No, la madre siempre relata hechos vividos con esta hija, ¿no? Desde el nacimiento, Es que habrá lo que sido terrible. sí. La madre está ahí, está centrada en esta hija. Tal es así que a la de 28, que bien puede, ha tenido también sus conflictos, por decirlo de algún modo, pero que ha quedado en un segundo plano. Es una A mí madre me que hace, vive, sí, Para mí la madre queda como hipnotizada con la idea de la hija perfecta que ella quería tener, que era una hija con sí, unos pies normales. claro, sí, Entonces, todo su deseo se pone en que esta hija sea la otra, la que ella tiene en la cabeza, que tiene que tener los pies normales, claro. o en compensarle que no tenga los pies normales. Pero en ningún Ujú, momento se conecta con la chica por ella claro. misma, digamos. Sí, a mí Entonces claro. ella se siente totalmente huérfana.
Sí, sí, por A mí, lo que me va. Sí, escucho. no, pensaba, porque me ha pasado con otros pacientes también con situaciones así parecidas, de enfermedades muy, muy tempranas. Quizás, no sé, yo pensaba el rechazo que le habrá generado para esta mamá, esta Sí, hija, ¿no? Como, me parece como que no está del todo puesto en palabras el Sí, fastidio, el enojo, lo que le implicó dedicar ya después toda su vida al cuidado de esta hija, como poner en palabras todo eso, ¿no? Porque pareciera que en realidad lo actúa esta hija consigo misma, ¿sí? Termina siendo ella la que se detesta, no se acepta, se quiere morir. claro. sí, lo que pasa que me hace acordar mucho a un video que hice sobre el caso Iro, que lo hicimos desde una perspectiva que es de Winnicott, pero de una perspectiva de Bion, ¿no? Y cuando ustedes hablaban, yo me tentaba de pasarles el video sobre cómo trabajó Bion con un chico que tenía las manos y los pies de pato y que tuvo 36 operaciones. Estaba en un hospital. El video es muy cortito, si se los puedo pasar, se los pasaría ahora, porque tiene mucho que ver con lo que estamos, no sé si tienen interés, ¿qué les parece? Sí, pásalo. Sí, sí. Que él trabaja, hay que ver mi cancha para poder encontrarlo, ¿no? Como pasa siempre en estos casos, pero tendría que poner compartir pantalla, perdón, tengo que ir para atrás, a ver. Yo mientras tanto quería Sí, preguntar, dale, dale. sí, quería preguntar cómo es el vínculo con vos, ¿no? ¿Cómo es tu contratransferencia? ¿Cómo trabajás el vínculo con ella? Yo atiendo a la madre. Ah, em, Ah, yo atiendo a la madre. Yo, ¿por qué ah, sé mucho de ella? Porque, a ver, me doy, en realidad es difícil porque ella, quizás con lo que dijo recién Verónica, la que habló, em, que la hija actúa lo que ella siente, ¿no? Como ella también, ¿qué le gustaría cómo le gustaría que fuese esta hija? De su enojo, ¿no? De ese malestar que le genera tener que estar acompañándola siempre y dedicarle su vida. Eh, a veces me encuentro con que no sé por dónde entrar porque ella es una catarata de descarga de situaciones que vive con la hija durante la semana, que una más terrible que la otra. claro. Entonces, Hay como ahí es, una indiferenciación ahí entre la madre y la hija, porque yo mm, me terminé confundiendo también cuando te pregunté. Pensé que sí, sí, estabas hablando de la hija y en realidad estabas hablando de la madre, ¿no? claro, digamos, la que padece todo esto es la hija y la madre la trae, yo la atiendo hace más o menos un año, un poquito más. Sí. Es sesión tras sesión contar situaciones que vivió con esta hija, ¿no? De la angustia. Ahora empezó a llorar un poco cuando relata algún episodio, pero por eso decía, cómo entrar a trabajar con esta madre para que ella se diferencie de esta hija, ¿no? Y que Claro, acepte a es esta un hija como punto, la tiene. claro, es un punto importante, ¿no? Que se diferencie de la hija. Hay una cosa simbiótica muy, muy fuerte ahí, ¿no? Sí, Ujú. absolutamente. Perdón, Ah, pensaba una cosa, ¿no? Como que vos dijiste es que tiene esta enfermedad autoinmune, ¿no? Y relacionan muchas veces lo autoinmune, porque vos tenés como la visión de la madre, y es como si faltara la visión del padre, que también evidentemente muchas veces lo que dicen que las enfermedades autoinmunes son como dos linajes muy fuertes en contraposición, y que tiene el niño tiene una posición como vicariante de uno a otro y no puede identificarse con ninguno. Al hablar vos de esta simbiosis que tiene con la madre, es como que desaparece todo esto del padre, y a lo mejor yo indagaría personalmente qué pasa con el padre, o en Bueno, tratar de hacer más eso, ¿no? esto que están diciendo me hace acordar que
ella cuenta, mi paciente, ¿no? Que cuando nace esta hija, el padre que presenció el parto, cuando la ve nacer, se acerca a la madre y le dice, tiene los piecitos mal, y se desmaya arriba de la mamá que acababa de parir. Qué horror. Claro, el padre no la pudo contener. Acá encontré el video, no sé si lo ven. Ahora no. Ahora no lo ven. Vemos varias hojas. A ver ahora. ¿Cómo se llama el video? A partir de un garabato, no. No, no está acá, por lo menos acá no. No. Ah, sí, acá está, acá está. Sí, sí, pero no- aparece, pero no se no puede lo abre. abrir. Claro, no se abre. La que No, lo tiene no. que abrir es Hilda. Sí, acá Doris, está. Doris, vos decís que cuando se entera que nace así su hija, se desmaya la madre. El No, padre. el padre El que padre. presencia el parto, claro, le va y le dice a la mujer cuál era cómo había nacido su hija, con qué condición, y se desmaya encima de ella prácticamente. Así decaído también me represento al padre, ¿no? Claro. Claro, claro. Voy a suspender esto porque se me complica mucho, perdón. Tuve la mejor intención, pero no lo pude poner. ¿No se te abre? No, me manda estos chistes muchas veces. Ajá. ¿No lo podés adjuntar ahí al grupo de WhatsApp? El ¿Ahora videíto? no lo ven? ¿Ahora no lo ven? No, poné compartí la pantalla, Hilda, a ver. Abrilo en tu máquina y después compartí. A ver si Sí, ya lo tengo abierto, pero no lo puedo pasar. Y si primero compartís la pantalla y después lo abrís. Winnicott ¿Lo ven? Ahí va, ahí va. para un niño internado en la sala de ortopedia a causa de una sindactilia, malformación congénita que genera una deformación popularmente llamada manos y pies de pato. El niño no presentaba ningún problema manifiesto de urgencia que demandara la intervención del psiquiatra infantil. Pero lo que más le llamaba la atención en este chico al equipo de cirujanos era que se prestaba dócilmente a las intervenciones y no oponía ningún tipo de resistencia. A través de este video trataremos de recrear la entrevista de Winnicott con el niño, tomando en cuenta la sucesión de figuras que se fueron hilvanando entre sí a partir de un garabato, como un hilo de Ariadna para penetrar en el laberinto del inconsciente. Esa visita de Winnicott la consideramos como un viaje a otra forma de comunicación terapéutica, algo así como lo que Winnicott llamaba un viaje de progreso hacia la experiencia. Y la propuesta sería que trataremos de hacer, mediante estas imágenes y su relato, ese viaje de progreso a la experiencia vivencial del encuentro entre Winnicott y el niño. A partir de un garabato, esto que parece tan simple fue de una enorme riqueza porque permitió que surja entre ambos la noción de pareja terapéutica, simétrica y complementaria en la construcción de un campo transicional. Simbolización primaria en la que cada parte de la figura aguarda su respuesta de la otra para concebir una nueva figura, sintetizadora de las anteriores y que al mismo tiempo las transforma. Para trabajar se ubican enfrentados en una mesa y allí disponen de papeles y lápices. El niño se llamaba Hiro y la consigna era: cierro los ojos y hago así en el papel, y vos lo convertís en algo. Luego es tu turno. Procedes de la misma manera y yo lo convierto en algo. Funcionaba en realidad como una invitación a cerrar los ojos para que juntos puedan transitar en las sendas de la regresión y para que ambos se encontraran con lo más auténtico y creativo de cada uno. Le daba un sentido terapéutico al hecho mismo del jugar, no solo así a la interpretación y al juego. Pero era algo más que un simple juego. Para Winnicott, ese jugar era un momento al que consideraba sagrado.
la experiencia del encuentro con el otro como una oportunidad única para hacer nacer un caso a la vida. Winnicott hizo un garabato de forma cerrada, provocando en el niño el siguiente comentario: «Es la pata de un pato». Esto lo sorprendió a Winnicott, creyendo vislumbrar así un deseo de comunicarle su incapacidad por parte de Hiro. A continuación, Winnicott realizó un dibujo que muestra la pata palmeada de un pato, tratando de asegurarse de que hablaban de lo mismo. A su turno, Hiro se decidió a dibujar lo que para él era la pata palmeada de un pato. Esto le permitió ser capaz de establecer espontáneamente un diálogo mudo acerca de su incapacidad. Luego Winnicott trazó una línea, sobre la que el niño construyó un pato nadando en el lago. Winnicott entendió este dibujo como un acercamiento a la aceptación de pensamientos y sensaciones positivas respecto de los patos, el nadar y los lagos, entornos habituales estos a los niños finlandeses, pero con una resonancia particular para este niño. Hiro hizo otro garabato y lo convirtió en un cuerno. Winnicott encontró que se apartaban del tema de los patos y comenzaban a hablar de música. Hiro dijo que podía tocar un poco el piano, pero su incapacidad era tal que Winnicott supuso que se estaría refiriendo a la idea de tocar una melodía con un dedo deformado. En contraposición a la espontaneidad manifestada anteriormente, los comentarios de Hiro mostraban la emergencia de un falso self encaminado a desconocer su realidad interna. Viendo que el niño contaba con sentido del humor, Winnicott le dijo que era difícil para un pato tocar la flauta. Jugar con el sentido del humor, utilizándolo creativamente, pudo desestructurar y quebrar la rigidez de las defensas. Winnicott hizo un garabato que Hiro convirtió en un perro. Esto podría pensarse como la ilustración de un apoyo y sostenimiento yoico, donde la agresión puede empezar a circular porque fue sostenida en la relación con el terapeuta que se establece a la manera de un círculo benigno protector materno, posibilitando así la contención de sus desplazamientos como también la integración de los aspectos hostiles. Hiro hizo un garabato, un punto, que Winnicott convirtió en un signo de interrogación. Consideramos que el punto podría marcar el punto de encuentro y la interrogación la propuesta de poder tolerar la incertidumbre y la duda. Winnicott crea espacios para que juntos encuentren una significación y también abran interrogantes que permanecían obturados por su docilidad y su conducta sumisa. Winnicott completó con la figura de un cisne el nuevo garabato de Hiro, tal vez como una forma de acercarse al conocimiento del chico, valorizarlo tal cual era antes de las intervenciones quirúrgicas, con sus manos y pies de pato. Y aunque sus manos y pies no le sirviesen para tocar la flauta, sí le permitían nadar. A continuación entonces le preguntó si sabía nadar, a lo que el niño respondió que le gustaba mucho. Y de esa forma acercó nuevamente al niño el tema del pato, pero a través de sus capacidades y de sus logros. Winnicott realizó un garabato que el niño reconoció como un zapato al que encontró perfecto. Pensamos que parecía un zapato de los cuentos de las 1001 noches, como si fuera el resultado de la experiencia transferencial donde habían comenzado a través de un relato como si fuera un cuento, a hacer un recorrido, un cambio para poder llegar al conocimiento de sí mismo, con todos sus misterios y la magia que implicaba el descubrimiento de su mundo interno. En la siguiente figura, Winnicott realizó un dibujo al que el niño podría llegar a convertir en una mano. Hiro agregó una línea, describiéndolo como una flor. Podríamos pensar que dice que es una flor porque las cortan como a sus propias manos, sin entrar en contacto con su sufrimiento quirúrgico, con su propio dolor. Posteriormente, Winnicott lo interpreta efectivamente como la negativa a percibir sus propias manos. El comentario anterior no se hizo explícito, tal vez con el fin de no interferir el viaje de progreso hacia la experiencia.
viaje que dio lugar luego a algo que Winnicott definió como sorprendente. Hiro dibujó una figura que parecía una mano deforme. Winnicott recalca la importancia de la sorpresa que genera este dibujo, tanto en él, cuando se pregunta en qué estaba pensando cuando lo hizo, como en Hiro, al afirmar que lo había hecho sin pensar. Con ello constató la posibilidad de la apercepción creadora, conjunción que se revela en el hecho que emergió en la espontaneidad del dibujo. El niño realizó este dibujo al que Winnicott encuentra parecido a su mano izquierda, la cual efectivamente sostenía el papel mientras dibujaba. Winnicott funcionó como un espejo en el que el niño pudo comenzar a reconocer la deformidad de sus manos y sus pies. Este develamiento fue permitido por la relación transferencial entre Winnicott y su paciente, que generó un espacio de observación respecto de su discapacidad. Winnicott planteó al niño su sumisa participación y entusiasmo frente a cada intervención quirúrgica, situación que también extrañaba a los cirujanos. Hiro respondió poniendo nuevamente en funcionamiento su falso self, que lo llevó a instrumentar la idea improbable de ser ejecutante de flauta, profesor de trabajos manuales o constructor de edificios como su padre. Winnicott dibujó un garabato al que Hiro convirtió en la empuñadura de una espada. Podríamos considerarlo un self que vuelve a instrumentar defensas sintiéndose apoyado para poder defenderse, sostenido, bien plantado. El redondel con un punto condensaba así múltiples significados alrededor de la constitución de un objeto interno, pecho protector. La empuñadura de la espada protegía la mano y al mismo tiempo, con el filo de su hoja, podía atacar. El poder conjurar por un lado en la imagen la agresión no manifestada en su conducta y por otro lado la protección de su mano agredida por las intervenciones quirúrgicas. Hiro realizó un dibujo al que calificó de anguila. Este es el más importante. Winnicott observó cómo el niño se identificó con su dibujo mostrando un yo incipiente. Señaló que no toda figura alargada y fina tendría que ser un símbolo fálico, aunque podría serlo. Pero también podría ser un yo primitivo que todavía no utiliza sus extremidades. Textualmente, Winnicott se refería de la siguiente forma: si pensamos en vos como pequeño, creo que te gustaría nadar en el lago o flotar como un pato. Me estás diciendo que te gustás a vos mismo con tus manos y pies palmeados y que necesitas gente que te quiera tal cual eras cuando naciste. Ahí está. Al crecer, deseas tocar el piano y la flauta y hacer trabajos manuales. Aceptas así que te operen, pero lo primero es ser amado tal como naciste. A esto Hiro respondió: mamá tiene lo mismo que yo. Situación que Winnicott desconocía. Winnicott realizó un garabato complejo. Hiro le pareció ver luces y pantallas, similar a una que su madre había recientemente comprado. Su madre permanecía aún en su mente, luego de haberla mencionado en el dibujo anterior. Ilumina otro tramo del camino, a partir del reconocimiento de que la mamá tenía lo mismo que él. Observamos un trabajo constante donde el trauma en la historia se inscribe y reescribe para dar cuenta del punto del encuentro, a partir de la intersección de dos líneas que van tejiendo una trama, a partir de un garabato. Hiro construyó un dibujo con forma de cisne que además era una copia exacta de la deformidad de su mano izquierda. Sorprendido exclamó: «Es lo mismo, otra vez». El niño, sostenido por su terapeuta, realizó un comentario pleno de autenticidad y espontaneidad que abrió un camino hacia el conocimiento de sí mismo. Al respetarlo, no se generó adoctrinamiento, sumisión o sobreadaptación pseudoterapéutica. Winnicott completó el garabato de Hiro confeccionando pies y zapatos. Podría de esta forma hacer intervenir la misma conflictiva con respecto a sus pies, que era desconocida hasta ese momento. Lo podemos tomar además como una alusión al final de la entrevista a la expectativa de poder calzarse los zapatos para poder separarse. Winnicott, en forma deliberada, efectuó un garabato complejo con los ojos cerrados.
desafiándolo a hacer algo con él. Hiro agregó un par de ojos y pies palmeados, afirmando que era un pato. Winnicott encontró en este último dibujo la reafirmación de que el niño necesitaba ser amado tal cual nació, como también la necesidad de tener la posibilidad de poder amarse a sí mismo más allá de las intervenciones quirúrgicas. Durante el desarrollo de la entrevista con la madre, surge que al nacer Hiro, ella sintió un profundo rechazo hacia él, encontrando luego la forma de reparar este perjuicio al aplicarle la cirugía terapéutica. Al no poder desarrollar adecuadamente su capacidad de reverie, la madre reflejó en Hiro su propia imagen, perturbando el proceso de individuación y abriendo paso a la reparación compulsiva, defensa organizada por la madre con el fin de combatir la depresión y la culpabilidad inconsciente. Pensamos que también podría representar la necesidad de un objeto interno que lo alumbre ante la violencia que le despertaba el no ser aceptado tal cual era. Y esto nos llevó a no olvidar la fantasía de la resolución mágica, como la que podría proporcionar una lámpara, pero de Aladino, implícita tal vez en el hecho de que el niño había logrado ganar el afecto de su madre a costa de una actitud llamativamente dócil. El trabajo de Winnicott, como superposición de dos zonas de juego, la del niño y la del terapeuta, fue esencial porque permitió que el niño se muestre creador. Según Winnicott, solo el yo verdadero puede ser creativo y puede sentirse real a través del gesto espontáneo. Pudo hacer surgir los aspectos no integrados libremente a través de la espontaneidad del dibujo de ambos, a partir de un garabato. El Squiggle Game practicado sirvió para que a partir de esa zona intermedia de experiencia, lo no integrado a causa del rechazo y depresión materna, vuelva a él y se sienta con la capacidad de integrarlo. El resultado de un garabato puede ser satisfactorio en sí mismo, y en este caso permitió la modificación de esa actitud sumisa, favoreciendo una mayor aceptación, tanto en Hiro como en su madre y los cirujanos, de las limitaciones que este cuadro les imponía y de las expectativas de ambas partes. Winnicott aplicó su idea de holding, término que metaforiza el sostenimiento físico y psíquico que realiza la madre con su bebé a una disposición del encuentro terapéutico previo al trabajo de la interpretación. Este sostén le permitió penetrar con el niño en su subjetividad, apreciar sus posibilidades y también sus imposibilidades. El sostenimiento de Winnicott fue guiando al niño hacia el contacto con su verdadero self, como constituyendo un punto de encuentro, interacción que permitió sostener la frustración y la espera. A partir de un garabato, de un punto se comenzó a tejer una trama que sostuvo una historización posible. Dentro de ese campo transicional, Winnicott pudo esperarlo y sostenerlo, para que el niño atenúe sus defensas de negación y represión, comenzando a descubrir las bases de una interpretación sobre sí mismo, ya que, como el mismo autor dijo, lo que hace que el individuo sienta que la vida vale la pena vivirse es, más que ninguna otra cosa, la percepción creadora. En realidad, Winnicott fue como si fuera el lago que permitió que el niño se sumergiera en sus posibilidades de integrar los aspectos hostiles y poder así desplegar la capacidad que su discapacidad le confería para poder continuar el viaje de progreso hacia la experiencia. La aceptación de su discapacidad por un lado, como también la importancia de su necesidad de sentirse apoyado en sus deseos y aspiraciones de ser como su hermano. Como dice Freud, pasado, presente y futuro son como las cuentas de un collar engarzados por el deseo. Todo esto está aún mejor representado en el poema Soñar de Winnicott, que transmite y condensa la profundidad de sus enseñanzas. Deja penetrar la raíz en el centro de tu alma. Aspira la savia de la fuente infinita de tu inconsciente y conserva tu verdor.
Muy lindo ese, ¿no? Qué bueno que está. Muy bueno. Ah, y Muy después lindo. compartilo el video, está Sí, buenísimo. tengo 4. Hay un sonido de lluvia, me parece que es mío. No sé de No, pero dónde. se escuchó bien igual, ¿eh? Se escuchó bien, pero ustedes ven que estamos hablando de Winnicott, pero también de Bion, ¿verdad? Porque Sí. el enfoque es la disposición al encuentro, la disposición a comprender, tolerar la espera, tolerar la frustración. Es como que hicimos un engamado, sostuvimos más, por supuesto, de Winnicott porque es el caso de él, pero él no dice todo esto. E incluso cuando él entrevista a la madre le dice que ella se sentía muy culpable porque ella tenía una sexualidad muy plena, dice, ¿no? Que tenía una sexualidad muy plena y que se sintió que Dios la iba a castigar, algo así. Y cuando vio a este chico tuvo un profundo rechazo. Y la única forma que ella se calmaba era operándolo. Ay, perdón. Perdón, porque ahora primero no aparece y después aparece mucho. Era que se operase, porque no lo podía ver así, ¿no? Entonces el chico sentía que dócilmente aceptaba. Yo cuando lo presenté una vez, no me acuerdo dónde, se levantó una de las colegas y dijo, yo fui la acompañante terapéutica de un chico con esta problemática y le habían hecho 38 operaciones, imagínense, ¿no? Lo que es eso para una criatura, ¿no? Y lo que lo llamó a los cirujanos era que respondía demasiado dócilmente. Era otra época, esto creo que fue en 1947, por ahí, no me acuerdo bien. Está en el libro de Winnicott, Clínica Psicoanalítica Infantil del año 1970, todo el caso, pero nosotros trabajamos un año para hacer el video, porque estábamos con lupa para ver los dibujos. Los dibujos son, digamos, lo más parecido, auténticos, no copiados, pero lo más parecidos, no calcados, digamos, ¿no? Los dibujos de los garabatos, ¿no? Y le pedí permiso a Ormé, que era la editorial, al dueño de la editorial, para ponerlo. Pero lo que quería demostrar en esto es que en estos casos de discapacidad, el no ser amado como se nació es terrible. Deja una marca terrible. Después que se opere, que hagan todo lo que quieran para que se sienta mejor, pero primero sentirse amado tal cual nació. Esa frase a mí me pareció maravillosa, ¿no? Que remarca. Porque si no pareciera que se refuerza todo un falso self, en este caso que habla Winnicott, ¿no? Es decir, todo lo reparatorio que esta madre intenta, en realidad intenta compensar el odio. Detrás está todo esto, o el rechazo, o la no integración de ese hijo, ¿no? Sí, después dijo que a través. Sí. Yo me quedé pensando que la compañera que expuso el caso dijo que la chica está con distintos terapeutas y está un determinado periodo de tiempo y después los abandona, una y otra vez. Nosotros podemos pensar que la chica está identificada con su propio objeto enloquecedor y que lo que ella le está haciendo a los terapeutas es algo que le hicieron a ella. Entonces yo supondría que hubo una madre que al principio se conectó, quizá con mucha esperanza de que se arreglaría todo con pocas cirugías o con pocas intervenciones, y que en algún momento esa madre se deprimió o esa madre se sintió desmoralizada o se sintió ya no puedo más con esto. De entrada, cuando el padre se le desmaya encima, ¿no? Es decir, sí, pero no sé si de entrada, porque vos fíjate que ella está con los terapeutas un tiempo y después se va. Es como que ahí hay algo que ella me parece que está como repitiendo con los terapeutas, esto de tuve mamá un tiempo, pero en un momento se fue. Entonces la pregunta sería,
en qué momento se fue esa mamá y por qué se fue, qué sintió. Por más que ella la hubiera seguido acompañando en las cirugías, quizá ya lo que sintió fue diferente. Quizá al principio la acompañaba con la esperanza de va a estar fenómeno. Y en un determinado momento se dio cuenta que no iba a ser así, o que iba a tardar mucho tiempo hasta que fuera así. La Yo creo como que desilusión. hay como una desilusión, como una Sí. desmoralización. Y esto es lo que repite, yo creo que es el objeto sustentador de esta chica, es esta madre entusiasta al principio y que se desmoraliza o se desilusiona después. Y entonces ella repite con todos los terapeutas y con todas las personas este vínculo donde empiezo con mucha ilusión y luego me desmoralizo y me tengo que ir. Y el marido no acompaña, porque también es una herida al narcisismo tener un hijo discapacitado. En general, como que hay muy pocas parejas que se mantienen unidas. Claro, En la sí. adversidad, y las madres, yo escucho que se encargan de llenar papeles, de pedir a las obras sociales los descuentos, las indemnizaciones, no sé, los trámites de discapacidad. Y los varones no hacen nada, los maridos no hacen nada. Sí, Ahora, porque entonces, hay mucha culpa ante la discapacidad de nacimiento, ¿no? Y de la otra también, pero digamos en un hijo, pero hay muchísima culpa, como le dice esta madre a Winnicott, ¿no? Que lo rechazó completamente, pero que después a través del tiempo, como tenía que acompañarlo a las operaciones, qué sé yo, pasó a ser el preferido. Un poco eso es lo que le dice a Winnicott, ¿no? Y después Winnicott sigue manteniendo, es una sola entrevista que tiene con el chico, y después el chico lo cartea y le cuenta que está pescando, cómo es su vida, que es una vida, digamos, de acuerdo a sus posibilidades, muy buena. Siguió carteándose con Winnicott por muchos años. Ahora, ustedes vieron los dibujos, lo hacía dibujar con esas manos. Es decir, lo hacía hacer un garabato con esas manos, ¿no? Sí, yo pensaba en la elaboración de eso, algo monstruoso, porque o sea, yo miraba los garabatos y mi evidencia era de elementos monstruosos, sí. ¿no? Que el padre evidentemente no pudo, porque estamos hablando de la madre, pero el padre, o sea, a través de Bion es una figura significativa y que no pudo tampoco asimilar o sostener o hacer valer. ¿No? Por eso digo que esto de la figura del padre también en conflicto con la madre que trata de reparar, pero se olvidan de aceptar y elaborar eso monstruoso, porque por algo aparece, ¿no? De que sea amado tal cual nació. A mí me impactó mucho esa frase. Yo me inspiré para los dibujos en el Patito Feo, ¿no? Es decir, los dibujos son del libro de cuentos El Patito Feo, ¿no? Que aparece él ahí escondidito y el huevo, que la madre no lo... ¿no? Que después rompe el cascarón y se va, pero me inspiré en el Patito Feo. Claro, que en realidad no es feo, sino que es distinto a lo que se espera. Porque en realidad era un cisne. Claro. Y es realmente hermoso lo que hiciste, ¿no? Y Gracias. los dibujos son artísticos, la música de Bach que le pusiste, que es maravillosa. Eso fue Manuel Flores era el especialista en la musicalización, sí. Hermoso video, ¿no? Sí. Cómo de alguna manera solamente el amor puede, digamos, sobrellevar algo tan difícil, ¿no? Y lo creativo también, ¿no? Sí, y nos llevó un año a hacerlo, porque primero reinterpretamos todo el historial de Winnicott, y después editar, dibujar y todo eso llevó, pero era un año de trabajo compartido, ¿no? Con Solana, Katz, hicimos como un grupo de trabajo de estudio, digamos, ¿no? Y después tenemos otros... Me llama la atención cómo se transforma el no, o sea, ese primer impacto de no tolerar lo que uno espera, o sea, lo que no pasó,
al pasaje de la aceptación del otro tal cual es. Es esperable que una madre, digamos, un padre se desmaye frente a algo inesperado. Y después hay que trabajar mucho para aceptar. Es una Muchísimo. herida tremenda el nacimiento de un chico discapacitado. Quizás, Es un gran duelo, ¿no? claro, Fuerte. si no ha sido Para metabolizado todavía eso, ¿no? Pero para que de golpe amar a alguien como es, en alguna monstruosidad así física, es muy fuerte, impactante para... Y es impactante como él se lo dice, porque las interpretaciones que ponemos de él son de él, ¿no? Después nosotros hacemos una teorización, pero es impactante como él se lo dice, ¿no? Con el ser amado tal cual naciste, después que te hagan lo que quieran, pero primero ser amado tal cual naciste. Parece un poco el fantasma de la ópera, ¿no? Sí. Y ¿cómo lo pudo sacar así? A nosotros nos impactó, ese famoso caso Hiro de él. Sí, ya, me llamó tanto la atención lo que trajo Doris, que dije, acá me parece que en algo puede abrir la cabeza para pensarlo, ¿no? Que ella nunca se sintió amada tal cual nació. Sí, de hecho me hace pensar en esto también, ¿no? La madre suele repetir con tanta medicación que toma y todavía esta nena no encuentra paz, sufre tanto. Ella, Claro. repensando, ¿no? En esto de que espera que las medicaciones, sobre todo psiquiátricas, tengan un efecto mágico, que la saquen de este estado, ¿no? Que sea, como decía recién el colega, esa hija que ella tiene idealizada o en mente, ¿no? Y no lo va a Claro. poder ser. Y cuando ella dice, yo ante la falta quería darle todo lo material, es lo que ella ahora puede ir registrando o pensando. Claro, ¿Ante qué falta? ¿No? y bueno, de que no fue amada tal cual nació, porque lo que dice la madre de Hiro es que ella ya tenía 2 hijos que ella cada vez que iba a parir temblaba que alguno apareciera con su deformidad, con su discapacidad. Y cuando aparece se llena de culpa y lo rechaza, que no lo quería ver directamente. Y luego lo va aceptando, y el chico se presta a las operaciones porque era una forma de ganar el amor de la madre. Pero Claro, seguramente... ante la falta parece que habla de la falta de amor, ¿no? Ante la falta de amor le doy todo, como formación reactiva. Qué tremendo. Claro, como un intento de reparación de que realmente la rechazó profundamente. Y bueno, las madres son seres humanos, ¿no? También es muy duro, es muy duro. Y por eso me pareció, Doris, que era importante que tuvieras, que si yo te lo decía, ser amado tal cual nació, no iba a tener el impacto que de verlo con imágenes, ¿no? Y sí, me ayuda a repensar muchas cuestiones de cómo trabajar con esta mamá, ¿no? Eh, y- Ir para que pueda ayudar a esta hija también y aceptarla con, con esa condición en la cual nació, pero que es una chica que tiene potencialidades. Y ahí no está puesta la mirada, porque está Claro. puesta ahora en su depresión, pero antes de que la depresión fuera diagnosticada, era en esto de camina lento, se cansa mucho, le tengo que evitar esfuerzos. Siempre había algo como de que tenía que cuidarla. Y de Claro, una y forma que la ayudó a hacer. aceptar eso es tremendo también, ¿no? Es no amarla tal cual es, ¿no? Que viene un poco a lo que decía Ricardo, ¿no? Y lo que dice Bion permanentemente con el tema de la reverie, ¿no? Es decir,
hay una frase de Gaburri, que fue un gran psicoanalista italiano, muy Bion, digamos, ¿no? Y Gaburri dice que Freud trabajaba sobre lo que se había borrado de la pizarra mágica. Pero para Gaburri, creo que era de Sicilia, Bion se plantea el problema de la reparación o de la construcción de la propia pizarra mágica, o sea, del aparato para pensar los pensamientos que no pudieron ser pensados, ¿no? Es decir, no es solo lo que se borra, sino armar la propia pizarra mágica para incluir todo lo que no pudo ser incluido, ¿no? En el vínculo terapéutico, por ejemplo. Quizás esto te dé una punta para acercarte al dolor de esa madre y al terrible rechazo que sintió, que le debe dar vergüenza expresarlo, ¿no? Sí, totalmente. Es como encontré como un nuevo camino que tengo que transitar, porque estaba muy trabada en cómo pensaba cómo ayudarle a esta mamá, porque es ella la que viene a consulta y habla, esto que decía también la compañera, ¿hablaba ella o hablaba en esta identificada con esta hija, lo que a ella en realidad le pasaba, ¿no? Ese odio, esa culpa, que sí lo siente la hija, pero que también lo siente y lo sintió ella. Claro, 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 seguro. Y es muy duro, digamos, ¿no? Bueno, vamos a tener que ir dejando. Me alegro que pueda ser, que se haya podido, porque aparte lo tenía medio perdido en la computadora, y estuve buscando. Y yo, por suerte, pudo ser de utilidad porque realmente es un material que ayuda mucho, nos parece, ¿no? Todo lo que es imagen. Después hicimos otros, pero ya con otras temáticas. Una es el niño como parte de la organización antidepresiva materna, la niña, que es un poco lo que sostiene mucho Ricardo, ¿no? En sus aproximaciones clínicas y teóricas. Ese incluso es más cortito, que también es muy lindo video, y el otro es sobre un chico que no se podía separar de la madre, Robin, para ir al colegio. Cómo lo trabaja Bio en esa situación. O sea que estamos en el tema, ¿no? Toda la situación de la elaboración, de la separación, y si hubo una buena reverí para permitir una buena separación, ¿no? Bueno, nos vamos viendo la próxima. Sí. Digo, qué bueno, porque muestra todo el proceso, toda esta cuestión de continente, reverí. Bárbaro el video, me encantó. Sí, gracias, porque la mirada que le sumamos fue la de Bion. Digamos, disimulada, está presente todo el tiempo. Bueno. Y esta forma que vos traes en el trabajo que mandaste desde Gaburri, que me pareció muy rico, que recién lo planteás, lo de la pizarra mágica, ¿no? Como en la educación la importancia de esto, porque muchas veces se da de aprendizaje y no como desplegar ese aparato para pensar de cada niño en sus cualidades particulares, ¿no? Me pareció fundamental eso. Es una linda aplicación, ¿no? Del tema de la pizarra mágica. Sí, porque es como una operación emocional y afectiva, ¿no? La relación continente-contenido, ¿no? A través de las operaciones de la reverí. ¿Hay algún artículo, Hilda, de Gaburri, ese que vos decís, el de la pizarra mágica? ¿Hay algún artículo? Sí, yo tengo una ficha. Sí, voy a tratar de encontrarla en el consultorio, porque realmente es una maravilla. Ahora, ¿cómo? Es una joya, sí. Son dos italianos que son fantásticos. Hicieron, digamos, hicieron escuela Bion en Italia, Gaburri, y el otro, ahora se me fue. Corrao. Corrao, ahí está, Corrao. Tiene un apellido portugués, pero estaba en Italia, ¿no?
Eran de Sicilia ellos, los dos me De parece. Sicilia de los dos, sí, a Los mí me dos eran de encanta Sicilia. Sicilia. Pero Sí. son los tanos, son los dos primeros tanos que toman Bion y lo llevan a Italia. Sí. Y después viene Ferro y Civitarese. Sí, sí. Y yo soy muy amiga de una siciliana que creo que Gaburri era un poco más joven que el otro y se analizó con él. Una siciliana que me invitó a un congreso, etc. Sí, son impresionantes. Bueno, voy a ver si tengo alguna manera de conseguirlos. Si no, seguiremos con... Habría que buscar en la biblioteca de APA si hay algo de Gaburri. De Sí. Corrao yo tengo el libro de Corrao. Ah, qué bueno, es excelente también. ¿Cómo se llama el libro? El libro tenía un título que no tenía nada que ver con lo bioniano. Tenía el título creo que era Mitos, Psicoanálisis y no sé qué otra cosa más. Mitos está acá, donde acá está Mitos. No. Pero el título no decía demasiado, ¿viste? Era un título así medio... Lo tengo en el consultorio, me voy a fijar. Sí, yo también lo tengo en el consultorio. Habría que buscar de Gaburri, si hay algo en la biblioteca de APA. Debe haber, porque yo acá no lo tengo en documentos, no lo tengo porque lo tengo en italiano y yo lo usé para estudiar italiano con la profe, que me lo había dado esta chica, ¿no? Cuando estuve en la casa, pero no lo tengo en documentos. Pero en el consultorio sí, lo debo tener. Pero capaz que en APA lo encontramos también. Es fantástico. Aparte es un guión claro, son guión claros, nada rebuscados, nada retorcidos, ¿no? Ese que nos gusta en este seminario transmitir, ¿no? Bueno, un beso hasta la próxima. No sé quién va a hacer el acta. Todas. Son todas lindas las sesiones. Sí, no sé quién se anima a hacer el acta, o alguien que no hizo, no sé. Eliana me dijo que se le cortó la conexión, no sé si ella después pondrá algo. Bueno, perfecto. Si no lo piensan y nos comunican, yo voy a tratar de bajarlo, que no me pase lo de la semana pasada. Bueno, hasta la próxima, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes, un beso. Hasta el lunes.